Bienvenidos todos y todas a su programa Frente Radiosa, un espacio donde complicamos la política porque de eso se trata. Mi nombre es Jairén Noriega y me acompaña en la conducción Emilio Uzcategui. ¿Qué tal, Emilio? Hola, Jairén. Buenas tardes a toda la audiencia de Pichincha Universal 95.3 FM. Es viernes 29 de mayo del 2020 y siendo las 18 horas iniciamos Frente Radiosa. Porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes. Aquí sí hay texto y registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox como Frente Radiosa. Agradecemos también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en los Estados Unidos. Protesta y cacerola. ¿Arriesgar la vida para salvar la vida? Moreno rindió su tercer informe a los multilaterales el pasado 24 de mayo. Las envalentonadas palabras de desprecio por el pueblo omitieron cualquier acción significativa para paliar la crisis sanitaria y ratificaron que el costo lo asumirán las clases trabajadoras. Precarización laboral, despidos masivos, cierre de empresas públicas y MIPYMES. Ni un atisbo de cobros a la banca o a las grandes empresas. La Asamblea Nacional, presionada con acciones gangsteriles, nuevamente cayó y dio paso al ajuste. El descontento basta para volver al escenario de octubre. Sin embargo, la pandemia limita todo accionar. El riesgo de contagio, motivado por el desprecio gubernamental, es alto. El pueblo escondido, la impunidad autoritaria o el riesgo en las calles. ¿Qué nos queda? ¿Tiene un año de impunidad el bloque de poder neoliberal? ¿Se ha perdido toda capacidad de acción desde la Asamblea Nacional? ¿Debemos de esperar acaso hasta el 2021? De esto y más charlaremos en Frente Radiosa el día de hoy. Protesta y cacerola. ¿Arriesgar la vida para salvar la vida? Política de frente, porque la política es cambio de conflicto. Damos la bienvenida a nuestros invitados e invitada. Stalin Herrera, investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos. Marta Molina, dirigente barrial. Y Gabriel Otero, dirigente estudiantil y miembro del Foro de los Comunes. Bienvenidos. Bienvenidos, Stalin, Gabriel, Marta. Es un gusto contar con ustedes en este programa en Frente Radiosa. A mí me parece importante que podamos, para abrir el debate, para empezar a discutir, una lectura, digamos, rápida de lo que para ustedes significa este momento político para el país en medio de la pandemia. Comenzamos contigo, Gabriel. Bienvenido. Muchas gracias, Jairén. Gracias por la invitación al programa. Buenas tardes con todos. Yo creo que hay que iniciar con reconocer que este es un gobierno plenamente y abiertamente neoliberal y lo ha demostrado desde su posesión en el poder. En ese sentido, recordemos nada más con respecto a los ministros del trabajo que se llegaron a designar desde un inicio. Teníamos a Raúl Ledesma, que era un personaje vinculado a las bananeras. Luego tuvimos a Maderos y a Poveda, que son personajes que están vinculados directamente con el ámbito empresarial. Ahora bien, dentro de esta crisis se ha emitido una serie de acuerdos ministeriales que no solo desconocen los derechos de los trabajadores, sino que pisotean la Constitución. Y también hay que recordar que se aprobó la ley de apoyo humanitario, que es una ley que elimina todo tipo de contribución que pudiese existir desde el sector privado, sobre todo, y de los grandes capitales, y enfoca directamente hacia la clase trabajadora. Entonces, comenzamos a tener una vulneración constante de derechos. Los despidos que se han venido, tal vez, conociendo dentro de los datos del Ministerio del Trabajo, se tiene que solo en la pandemia, cerca de 700, déjenme nada más el dato, pero son cerca de 728,000 trabajadores han visto afectados sus jornadas laborales en cuanto a reducción, modificación o suspensión de sus jornadas de trabajo. Eso quiere decir que no solo estamos hablando de los despidos que se están dando tanto en el sector público como en el sector privado. Nada más, hace unos días salió que el ministro de Trabajo reconoció que dentro del sector privado hay cerca de 115 desvinculaciones. Sin embargo, y eso hay que ser enfáticos, no son números, son personas y son familias que se están quedando sin un sustento. Entonces, es importante tener claro que se
utilizado la crisis sanitaria actual para agudizar unas políticas de ajuste que están afectando de manera directa a la clase popular. Muchas gracias, Gabriel Stalin. Bienvenido. ¿Cuál es tu criterio? Una lectura, digamos, de un panorama bastante amplio para luego ir afinando, digamos, algunas cosas en el debate. Bienvenido. Pues me parece que el lunes, digamos, los procesos de movilización, la recuperación de las calles, esta idea de las cacerolas o la vida, marca muy bien, digamos, la continuidad de octubre, ¿no? Es decir, que recordar que en octubre vivimos un proceso de movilización histórico, uno de los más importantes y más grandes en la historia del Ecuador, ¿no? Es decir, fue una movilización de carácter nacional, con una enorme participación, digamos, de sectores populares, de mujeres, digamos, y a la cabeza también el movimiento indígena, sobre todo, y la convocatoria de los trabajadores. Aquel momento ya anunciaba en el Ecuador digamos, la distancia, la crítica y la fractura, digamos, de las lealtades, ¿no? Marcado por la indignación de la población frente al gobierno. Y marcaba con claridad cuál es el proyecto político, digamos, del gobierno de Moreno, que es el que acabo de plantear Gabriel. Es decir, esta apuesta neoliberal, salvaje, ¿no? Bestial, y que en el contexto de la crisis se convirtió en una guerra contra los trabajadores. Esa es una frase planteada por Mario Unda que recoge muy bien, es decir, el COVID les dio condiciones al gobierno para plantearle una guerra directa a los trabajadores y sobre todo al trabajo, ya el trabajo como forma de reproducción de la vida social. Y creo que las movilizaciones y el ejercicio de recuperar las calles, arriesgando la vida, marca o muestra muy bien los significados y los efectos de ese proceso sobre los trabajadores. Muchas gracias, Stalin. Marta, bienvenida. ¿Cuál es tu apreciación? Una primera lectura de un panorama amplio que estamos viviendo en este momento. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi apreciación como ama de casa, como dirigente, líder barrial, es sentir el dolor, la impotencia de no poder hacer nada, porque inclusive con esta enfermedad no podemos salir a demostrar nuestra rebeldía ante toda esta injusticia política prácticamente, que nuestro país se ha convertido en un país, en una tierra de nadie, que todo el mundo entra al poder a robar, a quitar nuestros derechos que con tanta sangre, con tantas marchas de nuestros antepasados hemos logrado conseguir y ahora estamos en retroceso. Lastimosamente, como les digo, por esta pandemia no hemos podido salir a las calles como fue en octubre, como hemos salido, no como partido político, no con tintes políticos, pero como personas, como ciudadanos, como ecuatorianos que nos duele esta situación. Eso es todo. Marta, un poco elaborando en lo que tú nos cuentas, compartimos todos ese sentimiento de indignación, pero ¿cómo se organiza? ¿Cómo nos organizamos, por ejemplo, en el barrio? ¿Cómo nos organizamos entre los cercanos para generar acciones de protesta en el marco del virus? Es decir, ¿es posible, para ustedes, tú consideras que es posible protestar y hacer sentir ese descontento con el virus? Sí, claro, utilizando las redes sociales, también siendo cautelosos con esta situación para no enfermarnos ni enfermar nuestras familias. En el caso del día lunes, o sea, nosotros estuvimos todo el fin de semana con nuestros vecinos. Es la primera vez que tuvimos este 24 de mayo sin poder nosotros
hablar. Como les explico, nosotros aquí hicimos el cacerolazo en las calles, embanderamos nuestras casas con un listón negro y, como le digo, las redes sociales, el sentir, el conversar con nuestros hijos, con nuestros vecinos y eso prácticamente. El descontento parece que nos lleva a todos a una sensación de desespero, ¿no? Como que todos queremos ver un espacio para expresarnos. En ese sentido, Gabriel, ¿tú crees que la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional o el Consejo de Participación Ciudadana aún tienen alguna capacidad o voluntad para limitar el accionar del gobierno? Porque esas son las instancias que deberían estar llamadas a no dejar que el Ejecutivo haga lo que le dé la gana. Sí, bueno, en ese sentido hay que entender que las instituciones ya han demostrado una serie de falencias. Si retornamos a octubre, tuvimos una asamblea totalmente ausente, no dijo nada. Y ahora, frente a esta pandemia, el actuar de la Asamblea Nacional ha sido la aprobación de una ley que violenta directamente el derecho de los trabajadores. A pesar de ser instituciones que de alguna forma pueden tener algún tipo de competencia que pueda frenar estas vulneraciones, vemos que no hay una voluntad política y que desde el Ejecutivo más bien se está manejando alianzas directas de intereses, y no por nada sale este tema de la venta de hospitales y todos los casos de corrupción, con el objeto de ¿qué? De comprar los votos. Y si escuchamos el 24 de mayo, Moreno mencionó que a él lo deben dejar gobernar en este último año que falta. Yo tal vez ahí a la única institución que vería con buenos ojos, pero dudoso, es a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional debe velar una Constitución que ha sido ultrajada de manera sistemática. Si bien ya el 28 de mayo tiene en sus manos el caso de resolver el tema sobre el presupuesto de la educación superior, se debe también tener en cuenta que hay una serie de gremios que van a presentar acciones a la Corte Constitucional con el objeto de frenar. Sin embargo, si comenzamos a tener en cuenta el balance político, es bastante difícil. Voluntad, dudo mucho que haya, la verdad. Gabriel, tú eres, perdón, Emilio, solo una acotación a lo que decía Gabriel. Si bien es cierto, el día jueves se llevará a cabo, ¿no?, el pleno para decidir si es que efectivamente las medidas cautelares que se le entregaron a los denunciantes por el tema del presupuesto a la educación puede tener dos caminos, ¿no? Se puede, por un lado, devolver el presupuesto, por otro lado, se puede dejar el camino libre para que el gobierno siga adelante con su plan de austeridad neoliberal, como tú has mencionado. En ese contexto, y en tanto tú eres estudiante universitario, dirigente también, ¿cuál es el rol que debe tener en este momento la lucha estudiantil? Ha sido bastante importante, al menos en Quito, y luego ha venido creciendo, digamos, con los días en otras ciudades, lo hemos visto en Cuenca, en Guayaquil sobre todo, sin desmedro de que existan también otro tipo de expresiones, como mencionaba Marta, las redes sociales, por ejemplo, pero al menos en el caso de Quito, hace unos días la Universidad Central anunció que se retomaban las matrículas, y eso puede generar que la conflictividad social, digamos, se disminuya sin necesariamente que el presupuesto para las universidades esté asegurado. Entonces, además, teniendo en cuenta que el movimiento estudiantil, por un lado, yo siento, ¿no?, que no es un movimiento sólido, que es un movimiento, además, compuesto de muchos colectivos y muy heterogéneos entre sí. Tampoco los docentes muestran una organización muy sólida, muy fuerte, como para poder enfrentarse. Desde la perspectiva estudiantil, ¿qué es lo que estamos pensando para cómo enfrentar esta crisis, más allá incluso de si se recupera o no el presupuesto para las universidades? Bueno, yo creo que mencionaste algo importante. Las organizaciones per se vienen en un debilitamiento generalizado que se ha vivido en los últimos años. El ajuste de Lenín Moreno ha producido que las organizaciones comiencen nuevamente a articularse y a ver la forma de manera organizada tener luchas ya no tan individualizadas, que es lo que ha venido pasando. Me parece que octubre fue un ejemplo interesante de eso, en donde hubo una articulación directa entre trabajadores, el movimiento indígena, entre estudiantes,
y diversos sectores de la sociedad. Ahora, cuando la indignación está incrementando cada vez más y que la pandemia no es un elemento que está frenando a la preocupación de la gente, me parece que desde el movimiento estudiantil, de alguna manera, creo que todavía no está claro, pero de alguna manera se están transversalizando los entendimientos que esto no se trata solo de un recorte presupuestario, que además afecta a una partida presupuestaria que es enfocada a los contratos de profesores. Es decir, que eso ataca directamente a los trabajadores universitarios. También se está pensando en que cualquier tipo de recorte o lógica dentro de este sistema neoliberal va a afectar de una u otra manera a todos los ámbitos dentro de la sociedad. Dentro del movimiento estudiantil ya la lucha va, si bien, no por el recorte a la educación, pero no por el ajuste al pueblo. Y eso es algo, un discurso que poco a poco se ha ido construyendo, sin embargo, el deber ahora está en seguir articulándonos. Eso es urgente y creo que de alguna manera ya se está dando. Y las manifestaciones que se vieron el 25 de mayo y las posteriores a esta, porque se siguen convocando a la calle, convocan no solo a estudiantes, no solo a trabajadores, sino a diversos sectores de la sociedad. Y me parece que en función a eso se está trabajando dentro de la lógica de esta resistencia que se ha creado. Stalin, tú nos comentabas un poco respecto de las conexiones entre octubre y mayo, que estamos en este momento. La pregunta un poco es, ¿cómo pasamos, digamos, de un octubre plebeyo, ¿no?, a un mayo de tierra arrasada? ¿Cuál sería el rol de las distintas organizaciones sociales? ¿Cómo logramos generar una conexión que hubo en octubre, aunque no fue premeditada, pero que estuvo ahí, el movimiento indígena, estuvieron los trabajadores, estuvimos los estudiantes, estuvieron los barrios cumpliendo, digamos, como su trabajo de resistencia, pero no respondía, digamos, a una organización como tal, sino fue como un estallido espontáneo y que luego cada organización fue ubicándose en el lugar un poco que le correspondía o en el que nos pensábamos más útiles, por ejemplo, en las universidades. Ahora, ¿cómo de ese escenario que logramos de forma temporal, al parecer, darle un frenazo a la agenda neoliberal, qué hacer ahora en mayo, cuando nos encontramos nuevamente en un proceso acelerado de implantación de una agenda neoliberal? ¿Cómo logramos esa conexión entre organizaciones, entre movimientos, entre luchas? Yo he visto últimamente en varias entrevistas que se hace a dirigentes del movimiento indígena, ¿no?, como esperando respuestas de movilizaciones, de en qué momento el movimiento indígena, digamos, va a levantarse, ¿no?, en las calles, porque otros sectores ya están en esos escenarios. Entonces, ¿cuál es tu criterio? ¿Cómo piensas que en este momento, con una pandemia de por medio, debemos lograr conectarnos entre sectores organizados y también entre sectores no organizados? Yo creo que el octubre nos mostró con claridad la enorme fortaleza de las organizaciones sociales, ¿no? Y sobre todo la persistencia de este capital moral, de esta posibilidad de representación que tiene el movimiento indígena. Para algunos de los críticos de octubre, por ejemplo, la salida por el decreto, ¿no?, el momento, la dificultad de negociación, fue una victoria pobre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Digamos, había tanta gente, fue una cosa fue un proceso nacional, ¿no?, que terminó saliendo con una cosa tan pequeña, digamos. Sin embargo, yo creo que esa es una lectura errada, ¿no? Creo que esa salida también tiene que ver con algo que nos mostró octubre y que no supimos leer, ¿no?, que es la debilidad del conjunto del bloque popular, ¿no? ¿Por qué en las negociaciones no había un discurso, digamos, por qué en las negociaciones no estaban los estudiantes? ¿Por qué en esa mesa no estaban los trabajadores? ¿Por qué en esa mesa no estaban las mujeres? Eso no tiene que ver con una debilidad del movimiento indígena, ¿no? No tiene que ver con una, digamos, con
con una restricción del movimiento indígena, sino que tiene que ver con la debilidad del conjunto de actores que arman la movilización social y que provocan ese proceso en su momento. Yo creo que esa debilidad también la arrastramos digamos, en mayo. Es decir, cuando uno le interpela al movimiento, de cierta forma, dice, bueno, ¿y por qué el movimiento indígena no se moviliza? No cierra carreteras, no se toma, ¿no? Porque estamos acostumbrados a mirar, o digamos, estamos acostumbrados a ver en la estrategia del movimiento la posibilidad de reivindicación, sobre todo porque es el movimiento popular organizado más importante del país, digamos, y el mejor organizado del país. Pero el problema no tiene que ver con el movimiento solamente, sino con la posibilidad de articulación, ¿no?, del conjunto de actores. Y eso no es posible si no tenemos el resto de organizaciones, digamos, sociales, de mujeres, de trabajadores, de estudiantes, que puedan, digamos, jalar el proceso. Y ese es un elemento central, porque de octubre acá, lo que vemos es que el gobierno no es un gobierno débil. El gobierno es una articulación de intereses de las élites, ¿no?, de los medios de comunicación, de la agenda internacional, digamos, del FMI, ¿no?, que respaldan su propuesta. Y es frente a eso a lo que nos estamos enfrentando. Tener una comprensión clara de cuál es el enemigo, en el sentido de la fortaleza que tiene esta alianza, ¿no?, nos muestra la enorme debilidad en la que está, digamos, el movimiento social, digamos, en mayo. Entonces, evidentemente, digamos, las restricciones de la pandemia nos puso en un lugar que no imaginábamos en octubre. En octubre, digamos, después de octubre salíamos a ponernos las calles, después de octubre había un ánimo distinto, había la posibilidad de transformar el país, había una apuesta por lo social, ¿no?, y lo político venía de lo social. En este momento, digamos, en que las élites se muestran tal cuales son, ¿no?, los intereses se muestran tan miserables como son, entonces nos da la dimensión de la disputa. Y en esa dimensión de la disputa, digamos, el movimiento de trabajadores es importante, digamos, nos da una luz y seguramente nos da proyecciones de lo que viene hacia adentro, ¿no? Y en ese proceso, digamos, el camino que nos queda es, como decíamos hace un rato, la articulación. No hay otra. Muchas gracias, Stalin. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de Frente Radiosa en unos minutos. Agitamos la política, de eso se trata. El conflicto no es calma, sino democracia. Frente Radiosa, todos los viernes a las 18 horas Por la señal de Pichincha Universal. Seguimos con nuestro programa Frente Radiosa. Le recordamos que estamos en la señal de Pichincha Universal 95.3 FM. Además, pueden vernos a través del Facebook Live de Pichincha Comunicaciones o seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Frente Radiosa. Estimada Marta, parece que la conclusión a la que estamos llegando es que el gobierno no solo que se niega a cuidarnos, sino que activamente parece querer matarnos en ciertas ocasiones. En ese sentido, desde la organización barrial, ¿cómo podemos organizarnos? ¿Cómo podemos generar una estructura para cuidarnos entre nosotros? ¿Cómo se habla de seguridad desde el barrio? ¿Cómo se habla de huertos urbanos desde la organización barrial? Cuéntanos un poco. A nivel de líderes barriales, primeramente hacer conciencia en nuestras casas, en nuestras familias, y luego salir por nuestro barrio, nuestros vecinos. Nosotros sí hemos estado trabajando en eso, porque somos un barrio unido, y de la misma manera estamos tratando de unir a la parroquia, a la Argelia.
Entonces, en cuanto a todas esas situaciones, seguridad, con respecto también a lo político de nuestro país, estamos también trabajando en eso. Ya les digo, aquí tengo la suerte de estar en un barrio unido, que personas de la tercera edad, jóvenes, se involucran mucho en esta situación. Entonces, hacer conciencia primeramente en ellos, en nuestro entorno, para poder salir a buscar ayuda, a buscar apoyo, a concientizar a las demás personas. ¿Y qué tipo de acciones han tomado dentro de la organización barrial? Es decir, ¿están generando algunos temas de distribución de comida? ¿Están generando grupos de seguridad barrial? ¿Qué acciones están tomando? Sí, justamente en ese sentido nosotros hemos estado trabajando aquí con los jóvenes y también con los dirigentes de los barrios cercanos. Hemos conseguido ayudas de parte de personas particulares. También hemos tramitado igual con otras organizaciones. Hemos estado apoyando a las personas vulnerables, a las personas que no podían salir a trabajar. Entonces nosotros sí hemos hecho brigadas barriales para apoyarnos logísticamente. Unos pedían ayuda, otras personas salíamos a entregar con las personas que nos han apoyado. Sí, gracias a Dios hemos tenido un poco más de ayuda, pero golpeando puertas, pidiéndoles para nuestros vecinos. Como ustedes sabrán, aquí el país está muy, muy golpeado, más en las clases bajas. Entonces ahorita se incrementó la delincuencia también. Estamos nosotros aquí organizándonos con las alarmas, habilitando otra vez las alarmas comunitarias, realizando las rondas nocturnas, porque la delincuencia está tenaz. Salen, como le digo, personas mayores, jóvenes, amas de casa, salimos a cuidar nuestra manzana, nuestro barrio. Sí quisiéramos nosotros, es un poquito más de ayuda de la policía, porque muchas de las veces llegan ya en lo tarde, no nos acompañan a las rondas. Entonces nosotros prácticamente nos hemos puesto al frente por cuidar la salud de los vecinos, la seguridad de nosotros, de nuestros hijos, porque si nosotros no nos protegemos, no vamos a tener ayuda. Ahorita nos dejaron prácticamente solos. El país está abandonado, solamente hay, como dicen, ratas que solamente se han dedicado a robarnos, a dejarnos sin nada, a quitarnos desde los sueldos que ya no nos alcanzan. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros descuidándonos entre nosotros, entre vecinos, entre amigos, y dando las charlas a los muchachos? Como les digo, aquí sí estamos involucrando a los jóvenes, a los niños también, dándoles así unas charlas, unos videos. Entonces, tratamos nosotros de que no nos gane la corrupción, de que no dejemos a nuestros hijos ese mal ejemplo que estamos teniendo de nuestros gobiernos. Marta, y a nivel municipal, ¿ustedes reciben algún tipo de apoyo del municipio o se sienten totalmente abandonados por toda la estructura estatal? La verdad es que sí tuvimos ayuda de la administración Eloy Alfaro con 30 kits que nos dieron. Fueron los primeros que recibimos. Pero dadas las circunstancias y viendo que no solamente son 30 vecinos que necesitan comer, nosotros buscamos ayuda, buscamos por otros medios, y sí tuvimos tres ayudas más nos dieron. Entonces nosotros hemos tratado de, si a los primeros 30 vecinos que les dimos, pues tratar de dar a otros 30 vecinos. Entonces, de esa manera, pero ahorita como ya se acaba todo, ahorita estamos nosotros viendo cómo hacemos para seguirles ayudando, porque también hay casos de personas
con COVID en nuestro barrio, entonces también tratamos de ayudarles a ellos con llamadas, también presionando igual a los centros de salud, les atiendan a ellos, haciendo las limpiezas en la calle, incentivando en los chats a los vecinos de nuestro sector, que limpiemos nuestra calle, que desinfectemos, que respetemos el toque de alarma, el toque de queda, aunque eso está muy difícil, porque no respetan. Entonces, por ahí vienen los contagios. La parroquia La Angelia en sí estamos golpeados por esa situación. Entonces, nosotros estamos tratando de buscar el mayor apoyo que tengamos, que nos puedan dar las personas. Gabriel, como hemos escuchado, Marta, digamos, describe un panorama de organización barrial bastante fuerte, bastante sólido, que de una u otra forma ha logrado que en su barrio suplir, digamos, algunas de las, entre comillas, funciones, ¿no? Cuando se instauran los estados-nación, es, digamos, la premisa de que se entrega como todo nuestro poder individual, si se quiere, al soberano, y entonces empieza a ejercer, digamos, ciertas funciones u obligaciones. En el caso de un Estado neoliberal vemos que se va debilitando al punto de que casi que la autogestión es la única forma de mantenernos a flote, de mantenernos a salvos, de mantenernos vivos, como bien lo ha mostrado Marta, ¿no? Casi que recordando octubre esta frase de solo el pueblo salva al pueblo. En ese sentido, y en tanto tú eres estudiante de Derecho, vayamos hacia pensar en los trabajadores, por ejemplo. Vemos que el Ecuador no es un país de una tradición de organización, una tradición sindicalista. Si bien existen gremios y organizaciones, tampoco son, digamos, lo suficientemente fuertes, o incluso varios de sus líderes suelen pactar, ¿no? con el gobierno, han mantenido un silencio cómplice también durante mucho tiempo respecto a medidas que se han venido realizando no de ahora, sino hace 3 años. En ese contexto, repensemos la organización entre quiénes y la organización para qué, porque vemos que las calles en una situación de pandemia, no sé si sea lo más deseable o lo más recomendable que sean tan multitudinarias como las de octubre, porque evidentemente se pueden generar situaciones de contagio y sería una situación a la que el gobierno nos estaría orillando. Yo, como estudiante universitaria, también he pisado en las calles, pero claro, con cierto miedo de que el contagio es un peligro latente. Entonces, pensando en qué es lo que podemos hacer, cómo podemos frenar, digamos, de esta avalancha que se nos viene de despidos, de más recortes, pensar la organización, entre quiénes y para qué. Gracias, Helen. Antes de responder, me parece que tanto Marta como Stalin mencionaron varios puntos muy importantes. El primero que mencionó Marta con respecto a que si no nos organizamos, nos quedamos solos, y eso lo llegaste a mencionar. Y es que es la nefasta gestión del gobierno lo que ha impulsado a los barrios a generar algún tipo de vinculación directa que permita sobrevivir. Y esta sobrevivencia pasa por pensarse ya en cuestiones mucho más comunitarias. Y eso, si bien es un avance dentro de esta lógica de una crisis sanitaria, de una pandemia, también resulta peligroso. Hemos visto que la mala gestión no solo parte desde un gobierno central, sino una serie de gobiernos descentralizados. En los municipios, por ejemplo, en Guayaquil se vio cómo no se logró controlar una crisis. En Quito estamos llegando al tope. Y en ese sentido, tienes un grupo político, económico, que está impulsando a que se abra la economía, afectando a los trabajadores. Entonces, me parece que es fundamental esto de repensar la necesidad de organizarse y entendiendo que esto termina siendo una respuesta a la pésima gestión del gobierno. Por otra parte, me parece importante rescatar algo que dijo Stalin, que son las élites económicas las que han mostrado el camino a seguir, sobre todo a este gobierno, de lo que hemos evidenciado. En ese sentido, me parece que igual es importante entender a Lenín Moreno como un peón dentro del tablero político. Es decir, una persona que se lo puede sacrificar sin que exista mayor importancia, porque las fichas grandes están detrás de él.
son las élites las que están manejando las políticas, terminan utilizando a ciertos actores nada más como a piezas que te permiten llegar a una jugada final. Y me parece importante porque a veces comenzamos a atacar a Moreno cuando realmente hay una estructura detrás que hay que repensar. Por otra parte, y esto ya llegando a tu pregunta, las manifestaciones que hemos evidenciado en estos últimos días son el inicio. Si bien tenemos organizaciones sindicales debilitadas, no va a ser sino hasta que las condiciones materiales de las personas comiencen a verse afectadas que la gente se va a ver obligada a salir y a tomar aún más las calles. Mucha gente no está saliendo porque entiende que en la familia lo necesitan a uno vivo y no muerto. Y ahora, siendo de una clase popular, contraer el COVID-19 significaría tener una posibilidad de muerte, que en este punto no es algo negociable. Sin embargo, cuando te quedas sin trabajo, cuando ya no tienes comida, te vas a ver en la obligación de salir. Y lo que tú dijiste, Jairén, el gobierno está impulsando a la población a salir y a tomar las calles. Y luego, ¿cuál será el discurso? Me pregunto yo. Ellos fueron los que se arriesgaron y ellos tendrán que asumir las consecuencias, cuando simplemente ellos responden a la imposibilidad de tener condiciones dignas de vida. Y eso es lo peligroso. Ahora, las organizaciones se deben pensar. Lastimosamente, en Ecuador no tenemos una tradición sindicalista. Y esto pasa por factores políticos que se han visto envueltos en estos gremios, por una parte, sí, pero por otra también, en el momento actual, es que los despidos afectan la posibilidad de asociación. Tú, cuando comienzas a generar algún tipo de sindicato, cuando tienes la cantidad de despidos que se están viendo ahora y con una posibilidad del empleador de modificar tus condiciones de trabajo de manera unilateral, lo que vas a tener es un debilitamiento constante de la posibilidad de asociarse. Y eso es una vulneración directa a uno de los derechos humanos reconocidos en varios instrumentos internacionales. Ahora bien, los trabajadores, los estudiantes, los barrios se van a seguir organizando y se van a articular. Sin embargo, es necesario repensar cómo nos podemos manifestar para frenar estas políticas neoliberales. Y esto tal vez funcionaría mejor si tuviéramos instituciones totalmente independientes, que no es así. Hemos visto cómo la justicia termina siendo simplemente a dedo. Algunos se los juzga, algunos no. ¿Qué pasó, yo me pregunto, con la investigación por el delito que cometió Cynthia Viteri al obstaculizar la pista aérea? La Fiscalía no ha dicho mucho. Yo creo que ahí está uno de los problemas principales. No tenemos instituciones fuertes y totalmente independientes que puedan ayudar a frenar algún tipo de iniciativa popular frente a estas medidas que se están tomando. Y esto va a ser perjudicial a la larga. Tomarse las calles siempre va a ser una posibilidad. Sin embargo, ahora tenemos que repensar la forma de protesta. Sin embargo, de manera personal, yo creo que las calles inevitablemente se van a seguir tomando. Más bien será el trabajo de todos los líderes de las diferentes organizaciones los que impulsen a que estas manifestaciones se las haga con las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de contagio. Porque lo peor que pudiese pasar ahora es, además de las condiciones de ajustes, de no tener trabajo, de no tener la capacidad de alimentar a nuestra familia, contraer una enfermedad y afectar no solo a los nuestros, sino desde las lógicas también barriales que se había comentado, lógicas comunitarias. Y eso termina siendo una de las cosas más graves y más dolorosas que nos podría pasar como país. Stalin, tú eres un estudioso de los movimientos sociales y la misma pregunta que para Gabriel, organizarnos entre quiénes y para qué. Sabemos que siempre las calles son una posibilidad real, quizá en este momento no son la opción más deseable, en tanto realmente nuestra vida, la vida de los manifestantes en las calles se pone en total riesgo. Sin embargo, ese es un camino evidentemente, pero la organización, pensando por ejemplo en los gremios de empleados en las universidades, los trabajadores, los profesores de contrato, por ejemplo, que si bien no han estado organizados a partir de que tienen, al menos en la Universidad Central, por ejemplo, tienen su contrato asegurado únicamente hasta junio,
y luego no se sabe qué va a pasar con el tema del recorte presupuestario, los docentes han decidido agruparse y entonces desde ahí empezar a dar distintas luchas, ¿no? Entonces, ese es como un ejemplo de lo que se puede hacer. Ahora, en términos de otros sectores, que no sea el sector de los docentes, que pongo este ejemplo y que tú puedas visualizar, ¿no? Organizarse entre quiénes y para qué en este momento. Yo creo que, digamos, Marta, nadie, en el sentido de que, si bien en el Ecuador no hay una tradición sindical como la que quieran, digamos, ¿no? Al estilo argentino o al estilo boliviano, digamos, ¿no? Lo que hay en el Ecuador sí hay una tradición organizativa, comunitarista, potente, impresionante, ¿no? Llevamos desde 1990 hasta acá, no sé cuántos presidentes que se han caído, no sé cuántas movilizaciones que se han hecho, es decir, es enorme. O sea, la capacidad creativa de la sociedad ecuatoriana, ¿no? En torno a la disputa frente a las élites es bestial, ¿no? Y creo que hay que hacer un reconocimiento de hay que hacer un ejercicio para poder reconocer la fuerza, digamos, de los sectores sociales y populares para organizarse, ¿no? Y no estoy hablando solamente del movimiento indígena, estoy hablando, digamos, de la sociedad en su conjunto. Lo que hay en el Ecuador es una tradición antisindical, ¿no? Si uno mira, digamos, la debilidad del movimiento sindical tiene que ver con muchas cosas, aparte, digamos, de los límites de la propia dirigencia, digamos, la organización. En el momento más álgido de organización sindical, que fue en la década de los 80, no llegaron a representar ni el 5% de la población, porque esta no es una sociedad industrial, digamos. Y además no podemos ver que esta es una sociedad profundamente campesina, profundamente indígena, ¿no? Por eso es la fortaleza que tiene el movimiento indígena en la sociedad en su conjunto. Para que miren solamente, digamos, una representación de esta fortaleza es que en octubre, en medio de las movilizaciones, ¿quiénes fueron los que ocuparon las calles en Guayaquil? La sede de las oligarquías de Guayaquil. Fueron los barrios populares y fueron las coordinadoras campesinas e indígenas las que lograron fortalecerse. Es decir, ahí donde las papas queman, ahí donde está la representación del poder oligárquico, eran las organizaciones populares las que disputaban el sentido del territorio, de la lucha, del discurso, etc. Y digamos, lo que hay, insisto, es una transición antisindical. Si uno mira, por ejemplo, en la central, cuántas tesis se han hecho sobre los sindicatos en el país, vas a encontrar que no se produce en este país trabajo sobre los sindicatos, a pesar que es una organización insignia, digamos, de la izquierda. Y se reproducen además y además se reproducen permanentemente, digamos, estos discursos en torno a lo que es y lo que no son los sindicatos. Pero tenemos muy pocos trabajos que nos explican por qué el Ecuador tiene el sindicalismo que tiene. Y además, es una tradición sindical que tiende a esconder, digamos, ¿no? Una dinámica sindical que es súper interesante, súper potente. Por ejemplo, digamos, en los 10 años entre el 2008 y el 2017, ¿no? Que fue un proceso antisindical súper fuerte, digamos, ¿no? ¿Por qué ahora no tenemos sindicatos públicos que defiendan la reforma pública? Es porque la loseta acabó con los sindicatos, ¿no? Pero desde la Constitución hasta el 2017, los sindicatos salieron a las calles más de 30 veces. Hicieron más de
12 denuncias anticonstitucionales en torno a la reforma legal y normativa, ¿no? Y lograron en 2 momentos disputarle las calles al gobierno. Es decir, en una disputa compleja, digamos, ambigua, contradictoria, porque, por ejemplo, el signo más importante de esa conquista fue en 2015, en donde el gobierno puso, no los sectores organizados, el gobierno, a partir de la ley, en torno a la reforma normativa que era ¿cómo se llama? En torno a la plusvalía y en torno a las posibilidades de reelecciones, ¿no? Es decir, juntaron 2 procesos de los cuales coincidieron intereses antiestatales de los trabajadores en defensa de sus derechos y de la CENTE, ¿no? Y se vieron en las calles, digamos, unos con otros, ¿no? Digamos, en ese proceso ambiguo, digamos, el sindicalismo en el Ecuador es otra cosa. Stalin, y avanzando un poco desde la visión del sindicalismo, ¿cómo interpretamos ahora el rol de algunas organizaciones indígenas y campesinas? ¿Cómo podemos interpretar, por ejemplo, el repliegue en territorio de la CONAIE, mientras Leonidas Issa, por otro lado, habla de ciertas cercanías o diálogos con el correísmo? ¿Podemos decir que el movimiento indígena no está trabajando de forma unitaria? ¿O cuál es tu lectura sobre este repliegue ante las últimas medidas de Moreno? Mira, el movimiento indígena no es una organización unitaria, como en el sentido vertical de la organización que tenemos en la cabeza, ¿no? El movimiento indígena es un movimiento de tradiciones, y además todos los movimientos son eso, por eso resultan ambiguos y contradictorios, ¿no? Y lo que vemos ahora es una representación de una disputa, digamos, de un grupo o de muchos grupos que logran, digamos, ordenar, coordinar los movimientos, ¿no? Entonces, y mucho más en el movimiento indígena, porque además es especialmente heterogéneo, por su diferenciación de clase interna, por su diferenciación cultural, por su diferenciación regional, ¿no? Es una torre de Babel, digamos, ¿no? Sin embargo, tiene una tradición cultural y una fortaleza comunitaria que no tiene ninguna organización en el país, ¿no? Que todavía logra, en cierta forma, mantener bajo una, digamos, una estructura que va de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, que logra mantener cierta coherencia, sobre todo lo podemos ver en la movilización. Entonces, claro, tienes distintas voces del estilo de, digamos, el Leonidas o del Vargas o de la Lourdes o de distintos sectores que tienen la voz de, ¿no? Sin embargo, el problema no creo que es el movimiento en relación a la posibilidad de aliarse con Correa. Digamos, en los años del correísmo, varias organizaciones mantuvieron una alianza con Alianza País durante mucho tiempo, ¿no? Y en octubre logramos ver que en la base las diferencias políticas entre correísmo y anticorreísmo logran resolverse. Yo creo que tiene que ver con un problema en este momento del correísmo mismo. Imagínense, tengo una idea, ¿no? Acabamos de terminar octubre, un proceso de movilización impresionante, donde la gente logra darle, digamos, hacer del movimiento el espacio de representación. Y en noviembre, una de las declaraciones de Correa es que no podemos hacer una alianza con el movimiento indígena porque es una sarta de traidores. ¿Qué posibilidades de alianza construyen esa lectura en torno al momento? ¿Bien? Entonces, digamos, y al interior del movimiento hay correísmos y anticorreísmos que se disputan la posibilidad de una alianza. Eso se resolverá, digamos, en un conflicto, digamos, se resolverá conflictivamente, pero serán los escenarios los que digan si nos aliamos. Pero el escenario que viene en un contexto en el cual se reducen las exportaciones, se despiden a los empleados, se reducen las remesas, ¿no? Se reducen
las exportaciones de petróleo, la crisis por venir es bestial, con una alianza de las élites brutal. ¿Qué posibilidad, digamos, qué tiempo tenemos para desgastarnos entre correísmos y anticorreísmos? El contexto mismo nos obliga a construir una alianza mucho más amplia, ¿no? Es decir, en donde las disputas, digamos, entre correísmos y anticorreísmos marca un límite. Yo creo que no vendrá de ahí, digamos, la posibilidad de construir una alianza plural. Con todo esto que hemos reflexionado junto con Gabriel, con Stalin, con Marta, para cerrar, digamos, hemos visto que hemos llegado ya son 3 años de un gobierno que sentó las bases, digamos, de su legitimidad en algunos ejes, ¿no? Uno de ellos fue, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, el otro fue instaurar un supuesto gobierno de diálogo, y se fundamentó sobre todo en un altísimo sentimiento anticorreísta, ¿no? Y solamente para empezar a indagar una pregunta que seguramente la seguiremos abordando en otros programas es ¿qué debemos, cómo nombramos a Moreno? ¿Qué es lo que nombra a Moreno? ¿Qué es lo que nombra estos años de gestión a Moreno? ¿Y cómo se fue construyendo, digamos, su figura? Y esta pregunta también surge un poco para pensar qué es lo que debemos evitar en 2021. Como decía Gabriel, quizá hablar de Moreno no es lo más adecuado porque él es solamente una ficha dentro de un tablero donde son las élites, tanto nacionales como internacionales, las que lo van ubicando, pero sí es importante también como señalar, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos en Moreno? Un poco cuáles son las palabras o los términos con los que podemos nombrarlo, qué es lo que caracteriza, para, digamos, un poco cerrar, ¿no? Con una evaluación cortísima de lo que fue este 24 de mayo. Empezamos contigo, Gabriel, tenemos 1 minuto por invitado, por favor. Gracias, Gren. De hecho, es una pregunta bastante interesante, porque a la final Moreno, al ser una ficha, también nos deja entender que es este neoliberalismo autoritario el que está detrás de él. Y también ahí retomo la pregunta que me habías hecho, ¿por qué debemos organizarnos? Porque esto no se trata de Lenín Moreno o de una pugna correísmo-anticorreísmo, sino de un modelo económico que se está implementando en el Ecuador y que tiene miras a fortalecerse, y eso va a ser una afectación directa a lo popular. Una alianza amplia es la solución. Ahora, con respecto a Moreno, hay que pensar que no, hay que ser democráticos, y eso me parece que Alianza País dejó en evidencia que ni sus asambleístas y su presidente, o sea, el que fue su candidato, fueron electos democráticamente a la interna del partido, y eso se traduce en la imposibilidad de poder ahora tener un gobierno popular. En ese sentido, hay que pensar en más democracias, en menos neoliberalismo, menos ajustes y políticas pensadas desde el progresismo, desde el derecho en el ámbito social principalmente. Gracias, Gabriel. Marta. Un micrófono, por favor. Sí, gracias. Para terminar, les diría que la pandemia es un limitante muy fuerte para el descontento popular, pero o sea, no va a ser el limitante ante estas medidas económicas para que el pueblo despierte, para que la gente se revele ante esta injusticia y salir adelante. Nosotros debemos ir desde las bases, desde nuestros barrios, unir a la gente, concientizar y salir a las calles. Como les digo, la pandemia es un limitante que a todos nos ha frenado, porque si no hubiese habido esta situación, nosotros ya estuviésemos en las calles como padres de familia, como empleados, como personas que nos están quitando nuestro sustento, nuestro sueldo,
para el futuro de nuestros hijos. Entonces, o sea, esta situación lo único que está haciendo es dando más fuerza al pueblo para salir a las calles. Y como ustedes saben, cuando se despierta el pueblo, tiemblan los gobiernos corruptos. Esa es mi opinión y debemos seguir adelante con los líderes barriales, con el pueblo, que es el más afectado con esta situación. Gracias, Marta. Stalin. Yo creo que de momento pensar electoralmente las cosas siempre nos lleva a estas disputas, correísmos y anticorreísmos, sobre todo porque en las últimas elecciones el correísmo muestra que tiene un voto importante todavía, ¿no? Más que la organización social, que es el espacio, digamos, que sostiene Octubre, que sostiene, digamos, Mayo, etc. Creo que es un momento para hacer lo que hace Marta. Es decir, hay que volver a la organización popular, hay que mirar ahí, digamos, si uno mira cuáles han sido las respuestas más importantes, más interesantes, digamos, frente a la pandemia, vienen de los sectores populares, vienen de las organizaciones barriales, vienen de las organizaciones indígenas campesinas, de los gobiernos locales que están en manos de organizaciones indígenas y campesinas, ¿no? Y que nos están dando lecciones para pensar y recuperar este elemento que está presente en el país de una forma especialmente interesante, ¿no? Es decir, si consideramos que el desempleo, ¿no? Y el empleo informal es un tema estructural en este país, ¿no? Uno tiene que imaginar que aquellas familias que viven en el desempleo y en el subempleo y en las formas precarias no pueden hacerlo de otra forma o sea, no pueden sobrevivir sin formas de solidaridad. Parece que estructura presente y una tradición en el Ecuador. Y creo que de ahí vendrá una alternativa para este momento. Parece que nos han quitado tanto que estamos dispuestos a arriesgar el presente con tal de tener un futuro. En fin, agradecemos a nuestros invitados e invitada, esperamos tenerlos nuevamente en este programa. La política es cambio y conflicto. Esto fue Frente Radiosa. Hasta el próximo viernes. Agitamos la política, de eso se trata. El conflicto no es calma, sino democracia. Frente Radiosa, todos los viernes a las 18 horas. Por la señal de Pichincha Universal.